Shabbat Shalom. Bienvenidos otra vez al fin de la semana de panes sin levadura y espero que todos hayan tenido una semana buena a pesar de las circunstancias, a pesar de los pecados, a pesar de todo lo que estén pasando, que les está diciendo difícil poder vencer a la carne. Y quiero terminar esta semana con el arrepentimiento. Es algo que todos tenemos que lograr. Yahshua HaMashiach nos mandaba cada vez que alguien lo sanaba, alguien le ayudaba, y le decía que no pecara más. Y va a ser la concentración de esta clase, de la importancia de arrepentirse y no volver a pecar más, de sacar esa levadura poco a poco de nuestras vidas, de nuestras almas y limpiarnos para poder servirle más a nuestro Elohim. Empecemos con el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Los mejores sacrificios que le podemos dar a nuestro Elohim, obviamente es como dice la escritura, un corazón, un alma que realmente quiere cambiar, que a pesar de los placeres, de las cosas que estemos disfrutando en el mundo, que vamos a hacer lo imposible y le vamos a echar muchas ganas para poder dar esos sacrificios de arrepentimiento, de humillación, para que Él nos acepte y podamos cambiar nuestras vidas. A Él no le importa mucho que le andemos cantando, que andemos ofreciendo cosas materiales, animales. Lo que le más agrada a Él es la obediencia de uno. Y obviamente cada vez que caemos, que nos arrepintamos y podamos cambiar nuestra vida para darle esos sacrificios hermosos de arrepentimiento, de humillación, que vea Él que estamos sacando esa lavadura, que estamos tratando de cambiar, para cuando vengan esos sacrificios de gozo, esos sacrificios de cantarle, sacrificios de diezmo, cualquier otro sacrificio, ya lo acepte con más amor, con más sin hipocresía, para que lo podamos, para que le encante esas cosas, ya que estamos siendo un poco más obedientes. Vamos a Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yahweh, ni te fatigues de su corrección, porque Yahweh al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nosotros como padres y como hijos queremos ayudar a nuestros hijos como padres, y si los vemos que están en caminos incorrectos, no haciendo las cosas correctas, ya sea en la escuela, en la casa, en el trabajo, tratamos de darles consejo, tratamos de guiarlos en el buen camino y los castigamos, no los dejamos de salir de la casa, cualquier forma que sea tu forma de corregir, lo hacemos por amor, no porque queremos ser fastidiosos. Yo sé, como hijos a veces vemos a nuestros padres con un fastidio, que tratan de corregirnos, que tratan de guiarnos, que tratan de cambiar la forma que somos, pero lo hacemos con amor, y como hijos debemos entender que ese amor trae corrección, y algo que debemos estar atentos es esa corrección que nos trata de dar Yahweh. Y es bueno sentirla, es bueno tenerla, porque Él nos sigue avisando: estás en el mal camino, cámbiate, corrige. Y va a traer situaciones, va a traer personas, va a traer lo que sea para poder corregir ese mal hábito, ese pecado, esa levadura que está dentro de nosotros. Y lo peor que podría pasar, que Él no te corrija.
si no te corrige, si ya te dejó, si cree que ya te perdiste, que vives en tu vanidad, en tu propio sabiduría, en tus propios consejos, si no te corrige, no ves esa falta de atención de Yahweh, piensa realmente si eres hijo de Él, porque a los que, como dice la palabra, a los que ama, Él corrige. Y esperemos que no seas uno de esos y, y sigas sintiendo esa corrección que siempre debe estar ahí, porque pecamos todo el tiempo. La única diferencia que tenemos que dejar de practicar el pecado, ese es el que realmente le molesta mucho. Sigamos a Proverbios 28:13. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No hay nada oculto con nuestro Señor, con nuestro Adón, con nuestro Elohim. Todo lo sabe, todo lo ve, no nos podemos ocultar en ningún lado. Él sabe todo. Y el deber como creyente, como hijos de Elohim, tenemos que confesar nuestros pecados al diario, nuestras torpezas, y tratar de disminuir y acabar con esos pecados que los hemos practicado por mucho tiempo. Si pecamos contra esas personas, pedirles perdón, y también a los que pecan y hacen cosas contra nosotros, también perdonarlos, aunque a veces es difícil, pero lo tenemos que hacer. Vamos a Isaías 40. Isaías 40, 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esa es una profecía que Juan de Bautista iba a empezar a preparar el camino para nuestro Adón, de Yahshua HaMashiach. Y aquí dice que todo valle será alzado. Valle es un pedazo de terreno plano, simbólicamente hablando de las personas que tienen el espíritu quebrantado, que tratan de hacer las cosas bien, están humillados, pero están pasando por dolores, por temores por el mundo, no porque no tengan fe, pero por todas las cosas feas que están pasando en el mundo, que no están de acuerdo. Y dice que Él los va a enaltecer, los va a levantar, a todo lo que estén humillados espiritualmente, los va a levantar. Y dice, bájese todo monte y collado. Montes, collados son cosas altas, a las alturas, simbólicamente hablando de personas que tienen un ego, una vanidad alta, que se creen mucho, que los super religiosos, los super perfectos, los super estudiosos. Dice que ellos los va a humillar, los va a bajar. Y fue lo que hizo Yahshua HaMashiach, levantó a los humildes de corazón y bajó a los que tienen egos, a los religiosos los bajó. Y todo lo torcido, todo lo enfermo, todo áspero, los que no caminaban, los ciegos, a todos los curó, les ayudó. Y cada vez que lo hacía, les decía, no peques más. Isaías 57. Isaías 57, 18 y 19. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Yahweh, y lo sanaré. Él fue el que se encargó de sanarnos, Yahweh. Él nos pastoreó. Él vino a ser el pastor a través de Yahshua HaMashiach, y lo cumplió mientras estuvo aquí. Fue el pastor de sus 12 discípulos y de varias personas que lo siguieron.
y enseñándoles en todo momento cómo caminar como Él, cómo caminar como su Padre le mandó que seamos obedientes a su palabra. Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, a la causa de Jacobo su pecado. Yahweh sabe que estamos en pecado, sabe que todavía en estos momentos todo el pueblo de Israel está perdido, está dormido en religión, está dormido en pecado, en la levadura. Estamos perdidos, estamos gozando de los placeres de Egipto y de la Babilonia simbólica. Y está diciéndonos, despertemos, que cambiemos para que seamos sanados. Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh, el Redentor. Vino el Redentor. ¿Quién fue el Redentor? Yahshua HaMashiach. No más a morir por nuestros pecados, pero también para ser un ejemplo que debemos seguir cómo Él actuó, cómo Él pensó, cómo Él caminó, cómo Él ayunó, cómo oró. Todas esas cosas las tenemos que tener en mente todo el momento, recordarnos. Por eso nos dio este libro de memoria, para poder practicar todo lo que nos enseñó. Vayamos a Jeremías 3:22. 3:22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim. Convertíos, hijos rebeldes. ¿Cuántos de nosotros estamos en rebeldía? Nos dice que nos convirtamos, que dejemos el pecado, que caminamos en obediencia. Y hay que seguir haciendo. En todo el libro, todo el Torah, todo el nuevo convenio, el antiguo convenio está lleno de arrepentimiento, está lleno de que tenemos que volver a ser obedientes, tenemos que volver a nuestro primer amor y no dejarnos llevar por las mentiras del mundo y por las pasiones, las tentaciones. Jeremías 7:23 y 28. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Les dirá, por tanto, esta es la nación que no escucha la voz de Yahweh su Elohim, ni admitió corrección, pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Y estamos viviendo esos tiempos donde la verdad ha perecido. La verdad la hemos convertido por idolatrías nuestras, por vanidades, por religiones, por costumbres de humano, por tradiciones humanas. Hemos cambiado el amor y el temor que deberíamos tener por Yahweh, y lo hemos transformado totalmente, hemos distorsionado todo. Y esa es una profecía, no nomás para esos tiempos, para este tiempo, donde todo eso ha desaparecido. Y Él quiere que regresemos, Él quiere que nos volvamos a Él y no nos dejemos llevar por las mentiras que están en este mundo. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquí está, si fuéramos escuchando las palabras que vino a través de sus profetas, a través de las personas que envió Él para compartir sus mandamientos, su voluntad, nos fuéramos convertidos de hace mucho. Pero desgraciadamente, por esa mente rebelde, por ese corazón rebelde que tenemos, no seguimos. ¿Sí? Preferimos seguir siendo desobedientes y seguir haciendo las obras malas.
Y no hay que ser así, hay que cambiar juntos. Por eso vamos a hablar de espiritualidad, hay que atalayar y caminar y ayudarnos y afilarnos unos al otro las espadas para poder transformarnos. Ezequiel 3:17-21. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el limpio sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al limpio, y él se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestases, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Aquí habla de dos tipos de personas. El justo, que obviamente es el que camina de acuerdo a la palabra de nuestro Elohim, y el malvado, el pecador, el que está en rebeldía. Como atalayas tenemos que ayudar. No estamos juzgando a nadie, simplemente les tenemos que recordar lo que está escrito en las escrituras, los mandamientos, las cosas que no se deben de hacer y las cosas que se deben de hacer. Aquí habla de dos escenarios con el malo. Si uno ve a su hermano, a su vecino pecando y no le avisamos, y si muere en su pecado, uno que es creyente, su sangre va a ser demandada por Elohim, porque no usamos lo que Elohim nos entregó para poder ayudar al pecador, para ayudar a transformarlo. Pero en cambio, si le avisamos y aún así no quiere cambiar, la sangre no va a caer sobre ti, porque tú hiciste lo que debías de tener, tratar de guiarlo y hablarle sobre la palabra. Y obviamente si se transforma y deja de pecar, deja de practicar el pecado, va a ser una alma que se va a salvar y tú te salvaste en el camino. También el justo, puede una persona que esté justa siguiendo todo lo más posible que pueda, pero algo pasa en el transcurso de su vida, ve que no viene Yahshua HaMashiach, no tiene esa paciencia, no, como dice la palabra, a los que llegan hasta el fin, y ya se da por vencido, ya apostata. Es como deber de creyentes tratar de hacerle que regrese al buen camino, recordarle que tiene que vencer hasta el fin para poder agarrar esa corona de vida. Pero si no quiere, morirá en su pecado, pero tú no serás culpable. Pero en cambio, si la avisas, si no cambia, pues ya queda en él. Pero como todos queremos que todos cambiemos, y si él cambia, él seguirá siguiendo Salmo. Aquí como muestra Juan 8, 21 y 24. Otra vez les dijo Yahshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso vino Yahshua HaMashiach, para no tener excusa, como no tuvieron excusa los fariseos saduceos, de mostrarles su pecado. Antes podían tal vez
tener esa gracia por la ignorancia de que no saber que estaban en pecado. Pero ahora no debe haber ignorancia, no debe haber excusas de nuestros pecados, porque Él vino no solamente a mostrarnos el camino que debemos de tomar, cómo vivir espiritualmente, pero fue directo para decir: estás pecando, estos son tus pecados, cambia. Y ya en este mundo tampoco no puede haber una ignorancia de alguien que no sepa de Yahshua HaMashiach, al menos que seas de una tribu donde no hay internet, donde estás aislado. Creo que hay muchos celulares, mucho internet, una conexión absoluta, que ya Yahshua sabe que esos momentos de ignorancia y de abusar de la gracia de su muerte ya no está disponible. Ya no debemos estar abusando de esa gracia, ya no debemos estar actuando ignorantemente. Ya la verdad está ahí. Tienes que pedir por discernimiento, tienes que estudiar las escrituras y pedir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que te enseñe él personalmente. Son esos momentos de ignorancia, como dice Yahshua, ya no hay muchos, ya no hay para muchos. Ezequiel 33. Ezequiel 33, 15. Si el limpio restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cualquier pecado que estés haciendo, si le robaste a alguien, como dice aquí, lo devuelves. Si estás engañando a alguien y lo dejas de engañar, si cualquier pecado que estés haciendo, ya sea contra alguien o contra ti mismo, si dejas de hacer esa iniquidad, dice, vivirás ciertamente y no morirás. Hay que arrepentirse y cambiar nuestro camino. Malaquías 3, 16. 3:16. Entonces los que temían a Yahweh hablaron, cada uno a su compañero, y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su nombre. ¿Y cuál es ese libro de memoria? Acá está nuestro libro de memoria. Está aquí todo lo que se te haya olvidado. Se te olvidó el pecado, qué son los pecados, qué debes hacer, qué no debes hacer, para podernos recordarnos. Aquí está, este es el libro de memoria, y tenemos que estudiarlo, tenemos que leer todos los días para recordar, para que todas esas palabras estén escritas en nuestro corazón lo más posible que podamos. Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerán salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquellos que tememos su nombre, el sol de justicia saldrá en ellos. Y para poder temerle a Elohim, tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Ahora vamos al libro de Apócrifos. Hay unos buenos versos que me gustaría compartir también ahí. Segunda de Esdras 9:11. Y los que aborrecieron mi ley, cuando aún tenían libertad, y cuando todavía se les abrió el lugar de arrepentimiento, no la entendieron, sino la despreciaron. ¿Cuándo seguimos despreciando la Torah de Elohim? ¿Cuánto más vamos a seguir queriendo decir que ya no importa su palabra, que ya no importan sus mandamientos? ¿Cuánto vamos a seguir diciendo eso todavía? Y eso es una profecía, no nomás para esos tiempos, pero ahora, diciendo que cuando todavía se les abrió el lugar de arrepentimiento. ¿A eso qué se refiere? Al momento de gracia en que estamos.
nos está dando ese momento de arrepentimiento para poder regresar a su Torah. Y dice que no la entendieron, sino la despreciaron. Y unos han dicho, pues eso está en el apócrifo, eso no cuenta. Pero vamos al Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Yahweh, porque han invalidado tu ley, tu Torah. Aquí David está profetizando que va a llegar tiempos donde la gente, la religión, los humanos van a invalidar su Torah. Lo estamos viviendo. Todo el mundo ya vive invalidando, siendo desobedientes a la palabra de Elohim. Vamos a segunda de Esdras 16. Segunda de Esdras 16, 67 y 77. He aquí, Elohim mismo es el juez. Temedle. Dejad vuestros pecados y olvidaos de vuestras iniquidades, para no entrometeros más en ellas para siempre. Así os sacará Elohim y os librará de toda angustia. Queremos librarnos de toda angustia, dice que dejemos nuestros pecados y nos olvidemos de nuestras iniquidades, arrepentirnos, seguir arrepentimientos. Al 77, hay de los atados por sus pecados y cubiertos por sus iniquidades, como un campo cubierto de matorrales y su camino cubierto de espinos, porque donde nadie puede transitar. Cuando uno está en pecado, no tiene una vida fácil. Hay problemas, hay angustias, hay temores, hay muchas cosas negativas, enfermedades también. Aquí como lo muestra simbólicamente, cuando estamos en pecado es como si camináramos en un campo cubierto de matorrales, un campo lleno de espinas, cortándonos, donde nadie puede transitar. Ustedes que están en pecado y he estado en pecado, ¿qué se siente cuando caminamos en pecado? No hay paz, hay falta de amor. Todo el espíritu, todo el fruto espiritual desaparece. No hay mucho de eso. En cambio, entran la ley del pecado, entra el fruto de la carne, que ya vimos en Gálatas, unos ejemplos. Entra inmundicia, entra idolatría, entra rencores, odios, miedos. Cada quien de ustedes, analícese y qué es lo que está en su corazón. Qué realmente es lo que está llenando su alma. Y díganme si se siente bien. Si se siente bien vivir así, porque la verdad no se siente bien. Se siente mal, no se siente uno al 100%. Eclesiásticos 17, 24 y 25. Pero a los que se arrepienten les concedió el retorno y consoló a los que faltan en la paciencia. Vuélvete al Señor y abandona tus pecados. Haz tu oración delante de Él y ofende menos. ¿A quién ofendemos el mayor tiempo? A Elohim. A Él lo estamos ofendiendo a través de nuestras acciones, a través de nuestros actos. Y seguimos poniendo a Yahshua HaMashiach, Jesucristo, de regreso en la cruz. Para que todos lo vean, la humillación que pasó por no querer cambiar. Vamos al nuevo convenio ahora, empezando con Mateo 4:17. Vamos a ver qué dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar,
sino para cumplir. Y eso ya lo expliqué en el... Oh, perdón, ese no, ese era el 5:17. Al 4:17. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo primero que ha dicho: arrepentíos. Y debemos arrepentirnos. Él nos está dando un mandato. Y es como el 17 que estaba leyendo ahorita. La forma de arrepentirnos es regresar al pacto, regresar al pacto que nunca debemos haber dejado, regresar a ser obedientes. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está otra vez, arrepentimiento, a los pecadores. Y una vez no quiere que la alabes, no quiere que des sacrificios, que andes dándole a los pobres. A mí sí lo quiere, pero obviamente si estás haciendo todas esas cosas buenas, entre comillas, pero sigues pecando y sigues no caminando conforme a su voluntad, a su palabra, ¿de qué te sirve señorearte, glorificarte, que das miles a los pobres, que la alabas con tus mejores canciones, que lees y oras todo el momento cuando realmente sigues en pecado, cuando realmente no haces su voluntad? ¿De qué te sirve si no tenemos esa misericordia para con los demás, si no tenemos la humillación para poder admitir que estamos mal, que estamos pecando y regresar a su pacto? Eso es más importante. Esos sacrificios de corazón y alma quebrantada. Vamos ahora Marcos 8:38. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Avergonzar no es lo mismo que tener miedo. Hablamos del temor a no hacer lo que Él quiere, el temor a no seguir su fe, el temor a admitir que debemos de cambiar y que la religión nos ha engañado por mucho tiempo. Dice que si lo negamos, si negamos las cosas que nos enseñó a través de esta palabra, negar las cosas que su Padre, Elohim, Yahweh, le enseñó, que todo obviamente viene de atrás, de la Torah, y nosotros no queremos ser obedientes y hacer lo mismo, estamos negándolo. Estamos haciendo, podemos decir, creer en Él, que creemos en Él, pero si no lo obedecemos, realmente no creemos en su sacrificio, no creemos en su palabra. Lucas 9:62. Y Yahshua les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Elohim. Y eso pasa mucho en el pecado. Si seguimos volteando hacia atrás, que extraño la pornografía, que extraño las mujeres, que extraño el tomar, el fumar, el estar enojado, la idolatría, mi vanidad, mi ego, mi cuerpo, todo lo que, como digo, pueden ser cosas buenas, pero en los ojos de Elohim son malas porque se convierten en idolatría, se convierten en vanidad, se convierten en cosas en las que pasamos mucho tiempo, en vez de compartir su palabra, en vez de estudiar, en vez de orar, en vez de ayunar. Si seguimos volteando atrás y querer rezar a eso, dice que no somos dignos
para el reino de Elohim. Si extrañamos, si tenemos ese dolor de querer rezar, no podemos porque tenemos un pie en la verdad y un pie en el mundo y ya sabemos qué piensa acerca de las personas que son tibias. Lucas 13:3. Os digo, no antéis, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Si no os arrepentimos, todos perecerán igualmente. No tenemos una opción, o tenemos una opción, ya sea arrepentirnos y caminar conforme a su palabra, o simplemente no hacerlo. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Aquí está hablando de la parábola de Lázaro y el hombre rico, pero es una palabra que muchos están practicando y se está realizando en estos tiempos también. Dice, aunque alguien se levante de los muertos, no será persuadido, no cambiará, no se arrepentirá, no cambiará su vida. Si dicen, si no quieren obedecer a Moisés, menos van a creer en lo que esa persona hizo cuando se levantó de los muertos. Y qué es lo que enseñó antes de que muriera. Está hablando que ni obedecemos a Moisés y ni somos persuadidos en arrepentirnos, en cambiar nuestras vidas, dejar el pecado y seguir caminando basado en nuestras vanidades, en nuestras pasiones, basado en nuestro pecado. Juan 3, el 3, el 5, el 21 y el 36. El 3 y 5. Respondió Yahshua y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Elohim. Si no nacimos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Renacer de nuevo es dejar todo atrás. Lo viejo se ha hecho nuevo. El caminar en la carne se ha hecho vieja y hay que caminar en el espíritu. 5. Respondió Yahshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, del Ruach, no puede entrar en el reino de Elohim. Si no se ha sido bautizado, si esta palabra no te ha transformado y no ha cambiado tu vida a través del bautismo de esta palabra, y si el Espíritu Santo no ha caído en ti, hacer por algo, porque sigues en rebeldía, sigues en pecado. El espíritu, el Ruach, no puede vivir en un cuerpo inmundo, lleno de pecado, lleno de inmundicia. Hay que realmente analizarnos uno al otro y sacar esa lavadura y transformarnos para que podamos ser recibidos en el reino de los cielos. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Practicar la verdad, practicar todo lo que está escrito aquí, para que estemos en la luz y nuestras obras sean manifestadas en Elohim. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim está sobre él. Y volvemos a lo de creer. Creer, los demonios creen en Yahshua HaMashiach y tiemblan. ¿Por qué nosotros no temblamos? Eso lo escuché de un roe mesiánico. ¿Cómo es posible que los demonios crean en Yahshua, en Elohim, y tiemblen de temor? ¿Y cómo no nos pasa eso a nosotros? ¿Por qué decimos que creemos y no tenemos temor? ¿Por qué decimos que creemos y no tenemos el amor puro? ¿Por qué no nos arrepentimos y dejamos el pecado? ¿Por qué? Los
Desgraciadamente los demonios ya están castigados y preparados para el lago de fuego, pero nosotros que nos está dando la gracia, la misericordia de transformar nuestras vidas, ¿por qué no la tenemos? ¿Por qué no temblamos? ¿Por qué nos hemos olvidado de nuestro primer amor? Hay que pensarlo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer, otra vez, será salvado, pero con creer viene actos, obras. Tenemos que demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, como habla Santiago. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua HaMashiach para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, del Ruach. Arrepentinaos para poder recibirlo. Transformar nuestras vidas para recibirlo. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él fue un regalo de Yahshua, de nuestro Padre, darnos esa salvación gratuita. Pero obviamente si sigues en pecado, si no quieres transformar, estás escupiendo a lo que Él hizo por nosotros. Tomamos por inmunda su sacrificio, su sangre, a través de nuestras rebeldías, a través del abuso de su gracia y practicando el pecado. Juan 15:22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Eso ya lo había remontado hace unos minutos. Ya no tenemos excusa. Él vino a ser un ejemplo, Él vino a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, a quién tenemos que amar, cómo amar, y ya no hay excusa. Y la mayor parte del mundo diría que sabe quién es Jesucristo, quién es Yahshua HaMashiach y cómo pueden saber más de Él. Creo que ha sido más fácil tener acceso a la información a estos días. Ya no hay, como dice la palabra, ya no hay excusa. Hechos 15, 20 y 21. Sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Aquí está enseñando que lo que estaban batallando estas personas en esos tiempos era los ídolos, era la fornicación, era lo ahogado, era la sangre, comer cosas en sangre. Aquí le están recomendando que empiecen a dejar eso, dejar esas prácticas pecaminosas. Y ya cada sábado que iban a las sinagogas, ahí les iban a explicar con más detalle las otras cosas que podrían hacer para mejorar su vida y cambiar. Así mismo contigo. No estoy diciendo que te tienes que aprender y saber toda la Torah, saber todas las leyes, aplicarlas al instante. Empieza con lo que realmente te esté dañando, ya sea el alcoholismo, ya sea la pornografía, ya sea las mujeres, ya sea el enojo, ya sea la brujería, la idolatría, la vanidad, lo que sea. Empieza con ese pecado y trata de ganarle, trata de pedir una oración
con ayuno, con la lectura, con todas tus herramientas que tienes espiritualmente, vencerlo. Y ya con tiempo, estudiando la Torah, estudiando las Escrituras, vas cambiando otras cosas poco a poco. Pero hay que empezar con las principales, con las que te están dañando mucho en este momento. Vamos a Hechos 17:30. Pero Elohim, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez esa ignorancia. Dice que ya ha pasado esos tiempos. Ahora manda a todo el mundo, a todas las personas del mundo, a que nos arrepentamos. Hay internet, todo el mundo está en su celular. Ya no hay tiempos de ignorancia, ya no podemos decir, oh, no conozco de Jesucristo, no, yo no sé quién es Dios. Ya se está haciendo muy difícil usar la ignorancia como pretexto a no cambiar. Romanos, vamos a ver qué dice Pablo a los pablistas. Romanos 2, 4 y 12. Romanos 2, 4 y 12. Oh, menospreciéis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dice que menospreciamos lo que hizo él, menospreciamos su riqueza, menospreciamos su sacrificio. ¿No sabes que esos tiempos de misericordia, en lo que llega a ser juicio, nos está dando tiempo para el arrepentimiento? Es lo que está diciendo aquí Pablo. 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Tengas ley, no tengas ley, creas en la Torah, no guardes la Torah, todos vamos a ser juzgados. ¿Y sabes cómo nos van a juzgar? A través de este libro. A través de este libro. Si dices, oh, no creo en la Torah, y siempre he estado de mal humor, odiando en mi corazón, pero tú no crees en la Torah, vas a ser juzgado por ese odio que has tenido, por odiar a la gente. Y eso está en la Torah y está en el Nuevo Convenio. Hay que analizarnos profundamente. Romanos 6, 1, 2, 11 al 16 y 19. Romanos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todos decimos que estamos en gracia, pero seguimos pecando. ¿Queremos que abunde la gracia y seguir pecando? A lo que se refiere Pablo. Dejemos de pecar, arrepintamos. No juguemos con la gracia de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. 11 al 16. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yahshua HaMashiach, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino prestaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley la ley del pecado, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, ¿le obedeces al pecado? O sea, de la obediencia para justicia. ¿A quién quiere ser obediente?
a la ley del pecado o a la ley de Elohim. Aquí dice, Pablo nos amonesta que controlemos, que nos enseñoreemos del pecado. Y aquí en el verso, te digo que todo es Torah, aquí, porque el pecado no se enseñoree de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Aquí está refiriéndose a Génesis. Eso ya lo había puesto en el video, acerca de la Torah, de controlar el pecado. Si bien hicieres, Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, el pecado será tu deseo de hacerlo. Y tú te enseñorearás de él, que lo controles. Ahí es lo mismo que está diciendo Pablo, aquí lo está diciendo Moisés. Lo mismo. Ya vieron cómo no hay excusas de no obedecer a Elohim. Todas las referencias que están aquí de pecados van de regreso al Torah. Simplemente se les dijo de diferente forma. Se usa como un pecado más del corazón, como expliqué en mi video, pero todo va referido atrás de la Torah. No dejar que la ley del pecado controle nuestras vidas. Hay que enseñorearnos de él, controlarlo. Es lo que está diciendo aquí Pablo, que no le dejemos que nos controle nuestras vidas. No juguemos con la gracia. 19. Hablo como humano por vuestra humanidad, humana debilidad, que así como para iniquidad prestáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros para servir a la justicia. Él sabe que somos débiles, pero dice que hay que dejar nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la inequidad y empezar a servir, usar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo, para servirle a la justicia, estando limpios, arrepintiéndonos, caminando en obediencia. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí es les expliqué acerca de ese verso en el video de pecado, y aquí podemos confirmar que Pablo seguía la Torah. Era hebreo de los hebreos, era israelita de la tribu, y él hacía lo que estaba escrito en la Torah. Y está diciéndonos que dejemos esa levadura, dejar nuestra vida antigua y caminar en sinceridad y en verdad con una nueva levadura. Segunda de Corintios 7. Segunda Corintios 7, 10 y 11. Porque la tristeza que es según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Elohim, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí hay está refiriéndose a dos tipos de tristezas. Si tenemos tristeza según Elohim, eso nos lleva a la salvación. Si estamos enojados por el pecado, si estamos enojando por cómo el mundo, el gobierno, gente poderosa tratan a este mundo, cómo la religión trastorna la verdad, si nos ponemos tristes por estas cosas justas, nos lleva a salvación. Pero si estamos tristes por el mundo, porque no podemos
estar borrachos, porque no podemos dormir con muchas mujeres, porque no quiero dejar mi odio, no quiero dejar mi adicción. Si estoy enojado porque no quiero hacer lo bueno, eso produce muerte, como dice las escrituras. Y si nos enfocamos en las cosas que nos hace triste, justas, eso no nos hace daño. Estarte triste porque el mundo está mal, estar triste porque hay mucha desobediencia, estar triste porque hay muy poco amor, esas cosas son buenas. Y ver que Elohim, que tenemos un buen corazón, a estar enfocado en esas cosas que muchos ya no se enfocan, ya cada quien se enfoca en sus propias vidas, en sus propios placeres, y ya no tienen tiempo para ver las tragedias de los demás. Gálatas 4, 29 al 31. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Hay dos hijos. Todos somos creados por Elohim, pero hay dos tipos de hijos. Los hijos son los de la esclava, esclavos al pecado, esclavos a la carne. Y los que son libres, los que caminan en libertad a través del Espíritu, que caminan libres de pecado, porque ya supimos controlar el pecado. Esos son dos tipos de hijos. Así como voy a explicar en futuras clases la diferencia entre los hijos de Dios, de Elohim, y los hijos del enemigo, de Satanás. Y esos dos tipos de hijos explica la palabra. Así, enfócate y ponte a pensar de quién eres hijo, quién te ha adoptado. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, otra vez, hablando que nos despojemos y cambiemos nuestras vidas. Despojaos. Vamos a Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotras todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Eso es nomás un ejemplo de pecados, pero obviamente hay muchísimos más. Y como dice la palabra, dice dejarlos, huir de ellas, no las practiquemos. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no servirle al pecado. Si decimos que él, Yahshua HaMashiach, murió por nuestros pecados, que nos limpió su sangre, entonces debemos caminar correctamente, en obediencia. Si no, lo hacemos mentiroso, que no estamos pecando, que no hemos dejado de pecar, que no dejamos de practicar el pecado. Lo seguimos haciendo mentirosos. Segunda de Timoteo 2, 19, 21 y 26. 19. Pero el fundamento de Elohim está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, de Mesías. Dice, Elohim sabe quién son suyos. Todos decimos que somos hijos de Él, pero él es el que sabe, al fin de cuentas. Y hasta que uno fallezca, vamos a saber dónde vamos. Pero Él sabe los suyos. Y dice que todo que habla de Dios, que se aparte la iniquidad. 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si queremos ser utilizados, si queremos vivir una mejor vida, dice que todos aquellos que se limpien de todos estos pecados, toda esta levadura, serán utilizados. 26. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuándo estamos cautivos a la voluntad del diablo? ¿Cuántos seguimos haciendo su voluntad? Que Yahshua HaMashiach lo reprenda y nos ayude a compartirlo. Hebreos 6:6. Ya recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimientos, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiendo a vituperio. Vituperio es, en el griego es infamia, descreditar, deshonrar, desgracia, vergüenza. Cada vez que pecamos, ponemos a Yahshua HaMashiach de nuevo en la cruz y lo ponemos en vergüenza, lo ponemos en deshonra, lo hacemos infame su sacrificio. So hay que cambiar para que no sigamos poniendo a Yahshua HaMashiach de regreso en la cruz y lo tomamos por infame, lo deshonremos una y otra vez. Hebreos 10, 26 y 29. 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Elohim y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí el autor de Hebreos dice que si seguimos pisoteando voluntariamente, si seguimos pecando voluntariamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Va a haber un momento que puedas morirte en tu pecado y ya no tuviste tiempo de arrepentirte porque sigues practicando voluntariamente, pecando voluntariamente. Y aquí dice que seguimos pisoteando al Hijo de Elohim y tomamos por inmunda su sangre del pacto, cual fue santificado, y hacemos afrente al Espíritu de gracia, diciendo como que no nos importa. No queremos tu gracia, queremos vivir como queremos vivir. Y hay que dejar de pisotearlo otra vez. Santiago 4:8. Acercaos a Elohim, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones. Nos está mandado a que lo hagamos. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos podemos purificar? A través de la verdad, la purificación de esta palabra que es agua viva, que nos purifica de adentro hacia afuera. Aparte del bautismo que hacemos, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que tener esta palabra en nuestro corazón para que nos purifique internamente, para que purifique nuestras almas esta palabra que es agua viva, que debe recorrer todo nuestro ser. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Otra vez esa ignorancia. Si éramos ignorantes de muchas cosas y ya sabemos la verdad, hay que cambiarlas. Hay que purificarnos, hay que cambiar y dejar de practicar el pecado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos está dando tiempo. Nos está dando tiempo para que
nos arrepintamos, para que cambiemos. No se está tardando, simplemente está siendo muy paciente, aguantando tanta desobediencia, aguantando nuestros corajes, aguantando nuestros pecados, nuestras adicciones, aguantando tanto, con mucho dolor, me imagino. Y no ha venido Yahshua porque está esperando que nos arrepintamos, para que esa gracia abunde, para que ya no estemos pisoteando su sacrificio, para que podamos transformar nuestras vidas. Todo hay tiempo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él castiga, Él reprende, dice arrepiéntete. Arrepentíos. A los que ama, Él reprende. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. A todos nos va a juzgar según nuestras obras. La salvación es gratuita, pero si tus obras son malas, ¿cómo te van a salvar igual a uno que tuvo buenas obras? No tiene sentido. Si todos tuvieran la misma oportunidad de salvarse, no importando cómo nos comportemos en este mundo, eso no tiene chiste de caminar obediencia, no tiene chiste arrepentirnos, no tendría chiste cambiar nuestras vidas. Pero al contrario, esta palabra no solamente es para salvación, pero son palabras virtuosas, son moralidad universales, que si todos las aplicáramos, ya no creyendo a Dios, pero si aplicáramos las virtudes, las enseñanzas, los mandamientos que están escritos desde Génesis a Revelaciones, sería un mundo muy diferente. Pero como somos desobedientes, practicamos el pecado. Porque somos desobedientes, hay tantas denominaciones, tantas religiones, porque deseamos ser desobedientes. Simple, esa es la respuesta final. Y termino aquí con Eclesiastes 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oíd es este: temed a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queremos hacer obras buenas para que no sean malas. Y eso lo dijo Salomón, una persona más sabia, que tuvo todo. Supo qué aconsejarnos. No todo en el mundo es vanidad, no todo el mundo es riquezas, no todo en el mundo es ser más fuerte, el más guapo, el que tener más viajes. Su conclusión, después de tanta sabiduría, de tanta experiencia en su propia vida, es temerle a Elohim, amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, y ahora tener la fe en su Hijo, Yahshua HaMashiach. Esa es la conclusión. Y vamos a terminar en oración. Gracias, Yahweh, por terminar estos 7 días de semana de panes sin levaduras. Y te pido por todos aquellos que hayan escuchado este video, que los guardes, que los ayudes a convertir el pecado, que cualquier pecado que estén practicando lo dejen, que le ganen, y que con tiempo puedan enseñorearse de ese pecado y puedan aprender más de tu palabra a través de tu Torah, a través de tu Biblia, a través de tu nuevo pacto y de tu viejo pacto, que todo esté ahí en ese libro para memoria de ellos. Y te pongo en las manos que los ayudes, y cada vez que lean tu palabra, que aprendan algo más que puedan aplicar en sus vidas. Bendícelos, guárdalos, protégelos, y manténlos en paz, manténlos en gozo, manténlos en amor y todo, y en el fruto del Espíritu. Todo esto te lo pido en el nombre de Hijo Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.